Entonces, los circuitos combinacionales, bueno, en los sistemas digitales se clasifican en dos. La primera clasificación es circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales, los circuitos combinacionales, am, los circuitos combinacionales se llaman así porque la salida depende de la combinación de las entradas, de la activación de las entradas. Entonces, por eso se llama circuitos combinacionales. Los circuitos combinacionales prácticamente se basan en un diseño o en una lógica binaria, también conocida como álgebra binaria, álgebra booleana, ¿no es cierto? Donde nosotros vimos postulados, vimos los teoremas, ¿no es cierto? Y luego nosotros transformamos esto, nosotros transformamos por medio de compuertas lógicas, ¿cierto? Por medio de compuertas lógicas, compuertas lógicas, por medio de compuertas lógicas, los transformamos eh, en circuitos digitales, ¿cierto? En circuitos digitales. Transformamos en circuitos digitales. Entonces, circuitos digitales por medio de compuertas lógicas, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí nosotros ya tenemos funciones lógicas, ¿no es cierto? Trabajamos con funciones lógicas, funciones lógicas, funciones lógicas, ¿no es cierto? En el álgebra booleana, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con circuitos digitales, en cambio nosotros trabajamos con señales digitales, señales eléctricas, digitales, ¿no es cierto? Digitales. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros prácticamente, lo que nosotros hicimos, digitales, que nosotros prácticamente hicimos es transformar, ¿no es cierto?, estas señales lógicas en señales digitales. ¿A través de qué? De compuertas, ¿no es cierto? Circuitos digitales. Entonces ya nosotros tenemos que los ceros, ¿no es cierto? Los ceros binarios ahora valen 0 voltios y los unos binarios, ¿no es cierto? O unos lógicos ahora valen 5 voltios. ¿Ya? Ahora, dentro de estos circuitos combinacionales, nosotros tenemos la parte de diseño, ¿no es cierto? Todo esto viene a ser una parte bien importante de sistemas digitales, que es el diseño digital, en la parte de diseño digital, la parte de diseño. Entonces, esta parte de diseño digital, ¿no es cierto? Es lo que nosotros hemos venido haciendo, resolviendo problemas por medio de mapas de Karnaugh, ¿no? Pero dentro de todo esto, nosotros tenemos una clasificación, o bueno, tenemos dentro de circuitos combinacionales, tenemos una pequeña clasificación que le vamos a conocer como bloques funcionales. Bloques funcionales. Bloques funcionales. A estos bloques funcionales, nosotros vamos a, dentro de estos bloques funcionales, nosotros vamos a revisar los MUX, los DMUX, DMUX. Vamos a revisar, bueno, paralelizadores. 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 Codificadores.
Bueno, codificadores, decodificadores, también memorias, ¿no es cierto? Y algunos más, pero dentro de estos, los más importantes son estos. Entonces, dentro de circuitos combinacionales, ¿no es cierto? Del diseño de circuitos combinacionales, se encuentran estos bloques funcionales. ¿Por qué les llamamos bloques funcionales? Porque primero, todos estos elementos de aquí que hemos expuesto, todos estos elementos de aquí, se lo diseñan a partir de circuitos combinacionales, pero ya hoy en día nosotros encontramos los encontramos como circuitos integrados, es decir, como un bloque. Entonces, en este momento vamos a ver rápidamente, lo primero, ¿no es cierto? Multiplexores. Entonces vamos a ver multiplexores, que son los MUX. Entonces, MUX, así, o multiplexores, ¿no es cierto? Multiplexores. MUX o multiplexores, ¿no es cierto? Los MUX o multiplexores son circuitos diseñados para el manejo de datos. Son circuitos diseñados para el manejo de datos. Son circuitos diseñados para el manejo de datos. Entonces, los multiplexores se definen como el circuito combinacional que tiene n entradas, n entradas, ¿no es cierto? Y solamente una salida. Una salida. Una salida. Ahora, este número de entradas está bajo la potencia 2, es decir, n entradas quiere decir puede tener desde 2, puede tener 4, bajo la potencia 2, ¿no? N, por ejemplo, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, ¿no es cierto? Ese es el n entradas, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Rápidamente les voy a hacer un esquema de cómo funcionan los multiplexores. En este caso vamos a poner un MUX. Vamos a poner como ejemplo un MUX 4 a 1. Un MUX o un multiplexor 4 a 1. Entonces, esto quiere decir que voy a tener, en este caso, 4 entradas y una salida, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver? De la siguiente manera. Una entrada, dos entradas, tres entradas y cuatro entradas, ¿no es cierto? Y voy a tener una sola salida, ¿ya? Que va a estar aquí. Ahora, como tengo 4, voy a necesitar 2 selectores para seleccionar entre las 4 entradas, ¿ya? Recuerden que ese es un circuito combinacional dedicado al manejo de datos. Entonces, las entradas son entradas binarias, pero son datos, vienen a ser datos. Entonces, voy a representar las entradas con la I0, I1, I2, I3, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener mi salida, que la voy a representar con la Z, ¿ya? Y aquí voy a tener A y B. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Con la siguiente tabla de verdad. A, B, ¿no es cierto? Y Z. A, B y Z.
¿ya? A, B y Z. Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente. Solo son 4. Entonces, voy a tener las siguientes combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no es cierto? Mis salidas van a ser mi salida, perdón, la salida va a ser la siguiente manera. Si es 0, 0, va a salir solamente la entrada que tengo en 0, es decir, I0. ¿No es cierto? Si es 0, 1, vaya a salir la entrada que tengo en I1, es decir, I1. Si tengo 1, 0, va a salir la entrada que tengo en 2, en I2. Entonces va a salir I2 aquí. Y si tengo 1, 1, 1, 1, perdón, 1, 1 aquí en AB, va a salir la entrada que tengo en I3, ¿ya? Y así yo selecciono, ¿no es cierto?, qué dato quiero que haya en mi salida. ¿Listo? Esa es la forma en la que yo selecciono. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Señores, señorita Cañar, señor Cañar, Ginson, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Jordi, No hay. Luis, ¿no? No hay. Bien. Vamos al Proteus y vamos a ir haciendo ejemplos de los multiplexores. Bueno, antes de ir a Proteus, me gustaría determinar los circuitos integrados. Los voy a escribir aquí, los circuitos integrados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los circuitos integrados tienen la siguiente numeración. Los circuitos integrados, perdón, solo es ahí, ¿no? Ya, los circuitos integrados tienen la siguiente numeración. Para un multiplexor, es decir, un MUX, un multiplexor, es decir, un MUX, ¿no es cierto? 2 a 1, es decir, 2 entradas, una salida, ¿no es cierto? Yo tengo el 74, 157, ¿ya? Para un multiplexor, para un MUX 4 a 1, yo tengo el 74, 153. Para un multiplexor, para un multiplexor 8 a 1, yo tengo el 74, 151. El 74, perdón, el 74, 151. Y para un multiplexor, para un MUX 16 a 1, yo tengo 16 a 1. Yo tengo un integrado, perdón, sí, 74, 150. 74, 150. ¿Ya? Listo. Para un multiplexor 16 a 1 tengo un integrado 74, 150. Bien, vamos a ir trabajando, vamos a ir simulando estos multiplexores, ¿no es cierto? Vamos a ir simulando estos multiplexores. Vamos a hacer una simulación ahorita. Entonces voy a poner aquí
multiplexores. ¿Me confirman si están viendo la pantalla de videos? Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Me confirman si estaban viendo la pantalla de Proteus? De Proteus, no, Inge. No. Listo. Entonces, Ahí sí. habíamos dicho que los multiplexores 2 a 1, ¿no es cierto? Son los 74-157. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner 74-157, ¿no es cierto? Y miren, aquí ya me aparece multiplexor, bueno, 1, 2, es 2 a 1, ¿no? Multiplexor 2 a 1, entonces vengo, elijo este, ¿no es cierto? Bueno, aquí me va a faltar el logic state, ¿no es cierto? Para poder yo visualizar. Y logic proof. Entonces voy a poner el logic proof y el logic state para poder yo visualizar. ¿Ya? Voy a hacer un poquito más para que nosotros podamos ver. Ahora, este integrado 74-157, ¿no es cierto? Es un multiplexor 2 a 1. Lo voy a poner aquí. Es un MUX. Es un MUX 2 a 1. Es decir, puedo tener dos entradas, pero solo voy a tener una salida. ¿No es cierto? Ahora, aquí yo veo que tengo 1A, 1B, ¿no es cierto? Tengo dos entradas, se relaciona con esta salida, 1Y. Aquí 2A, 2B, ¿no es cierto? Se relaciona con esta salida, 3A, 3B con esta salida. Entonces yo dentro de esto tengo en realidad tres multiplexores, 2 a 1, ¿ya? Dentro de este mismo integrado. Y aquí yo voy a tener, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener mi selección, ¿ya? Entonces voy a ir configurando. Voy a ir configurando. Vamos a ver. Listo. Necesito dos datos, ¿no es cierto? A y B, ¿ya? Este va a ser A, la entrada 1, y este va a ser B, la entrada 2. Voy también a poner un selector, ¿no es cierto? Que va a estar acá. Selector que va a estar acá. Y aquí hay algo que ya en estos bloques comienza a aparecer, que es un enable. Este enable, ¿no es cierto?, tiene esta bolita. Si ustedes se acuerdan, la bolita significa negación. Es decir, este enable significa que va a activar todo este circuito cuando este tenga un 0 en la entrada. ¿Ya? Por eso es necesario ponerlo aquí. Y voy a poner el logic proof de este lado, ¿no es cierto? En este caso solo me interesa el primer multiplexor. Y ya, vamos a poner. Si yo pongo aquí, miren, voy a poner 0 y 1. En A voy a poner 1 y en B voy a poner 0 para que haya. Si se dan cuenta que por más de que mueva el selector, en realidad no hay variación. ¿Por qué? Porque el enable está activado, es decir, todo el circuito está desactivado. Para que se active, este circulito me dice que tiene que estar en 0. Y miren, ahora sí se activó. Cuando está desactivado sale la entrada 1, es decir, aquí está 0, sale la entrada 1, y si activo, sale la entrada 2. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? ¿Cómo está funcionando esto? ¿No? Esto está funcionando de la siguiente manera. Voy a poner aquí voy a poner aquí I0, I1. Entrada 0, entrada 1, ¿ya? Aquí voy a poner mi selector, ¿no es cierto? Que va a ser solamente A, ¿ya? Mi selector que va a ser solamente A. ¿Listo? Y aquí voy a poner mi salida Z. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es A, bueno, hagámoslo un poquito mejor. A, ¿cierto? Vamos a dejarlo así. Y aquí está Z, ¿cierto? Solo tengo un selector, ¿no? Entonces, como solo tengo un selector,
Entonces, lo que hago es, A puede valer 0 o puede valer 1. Si A vale 0, va a salir lo que está en I0. Y si A vale 1, va a salir lo que está en I1. Así funciona mi multiplexor, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? En este caso, miren, A vale 0, entonces sale lo que haya en I0. ¿Cómo lo veo? Miren, si yo modifico I0, todo lo que haya en I0 va a salir en la salida, ¿no? En Z. Ahora, si A vale 1, ¿no es cierto? Lo que cambie en I1 va a salir acá. Miren, las variaciones de I1 van a salir en Z. Las variaciones de I0 no van a salir porque estoy seleccionando con esto, ¿no? Entonces, ¿sí se dan cuenta? Así es como funciona un multiplexor. Entonces, como les decía, un multiplexor es un manejo, es un bloque funcional, ¿no es cierto?, de un circuito combinacional digital para manejo de datos, ¿ya? Vamos a ver un multiplexor 4 a 1. Vamos a ver el multiplexor 4 a 1. Voy a borrar estas tablitas. Multiplexor 4 a 1. Entonces aquí voy a borrar aquí parcialmente. Y vamos a... Listo. El multiplexor 4 a 1 es el 74153. 74153, el multiplexor 4 a 1, ¿no es cierto? Miren, aquí está multiplexor, selector 1, 4 o 4, 1, ¿no? ¿Ya? Entonces lo pongo, vengo acá, lo ubico. Miren, ahora sí tengo 4 entradas, ¿no es cierto? Una salida. Aquí en este multiplexor es un MUX. Es un MUX 4 a 1, es decir, puedo tener 4 entradas, pero solamente voy a seleccionar una salida, una de las entradas en mi salida, ¿ya? Este MUX, ¿no es cierto? Este integrado 74153 tiene dos multiplexores 4 a 1. Aquí está el primero y aquí está el segundo, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí que este tiene 4 multiplexores, ¿no? 4 multiplexores 4 a 1. Listo, entonces vamos a ir poniendo las entradas, ¿no es cierto? Voy a tener una entrada, 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas, ¿ya? Se van a conectar. Y de igual manera voy a poner el enable, lo voy a conectar aquí, ¿no? En este caso tengo dos enables. El enable 1 pertenece al multiplexor 1 y el enable 2 pertenece al multiplexor 2, ¿no? Entonces, déjenme ubicarlo de esta manera. Ya. Listo. Entonces, como tengo dos entradas, ¿cómo voy a ir seleccionando? De la siguiente manera. Entonces, pongan mucha atención. Aquí tengo mi entrada I0, ¿no es cierto? Mi entrada I1, mi entrada I2, mi entrada I3. ¿Ya? Aquí tengo mis selectores A y B. Y este es el enable, ¿no? Este es el enable. Entonces, ¿cómo se va a comportar esto? De la siguiente manera. A, B, ¿no es cierto? Entonces puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ya? Entonces, cuando tenga 0, 0, ¿qué va a salir?
mi entrada y 0. Cuando tenga 0, 1 va a salir mi entrada y 1. 1, 0, mi entrada y 2 y mi entrada y 3. Lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar el funcionamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿No es cierto? En ese caso, el enable tiene que estar desactivado. ¿No es cierto? Está desactivado, está activado esto, ¿no es cierto? Si tengo 0, 0, tiene que salir y 0. ¿Ya? Si ven, se sale y 0. Si tengo, no va a salir las demás, miren. Por más de que yo active las demás, no va a salir. Solo va a salir lo que tenga en I0. Si tengo 0, 1, ¿no es cierto? Va a salir I1. Entonces 0, 1 va a salir lo que haya en I1. A ver, 0, 1. Ya, está al revés. Ya. Ya. Si tengo 0, 1, ¿no es cierto? Como se muestra aquí, va a salir lo que haya en I1. Entonces, miren, en 0, 1 va a salir solamente lo que hay aquí. ¿Sí ven? Si tengo 1, 0, ¿no es cierto? Como está aquí, va a salir lo que hay en I2. Miren, en I2. No va a salir las variaciones de otra entrada, solamente lo de I2, ¿ya? Es decir, con esos de aquí, con A y B, yo selecciono qué entrada quiero que haya en mi salida, ¿no? Y si tengo 1, 1, va a salir lo que haya en I3, miren. Por más de que yo modifique las otras entradas, no va a salir las otras entradas, solo lo de I3, ¿ya? Bien, así es como funcionan los MUX, ¿no? Los multiplexores. Es decir, puedo tener un N número de entradas, puedo tener muchas entradas, pero solo voy a tener una salida, ¿ya? Una salida. Entonces, en ese momento vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a parar esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El ejercicio tiene que ver con, vamos a hacer, a ver, solamente por hacer un ejercicio, para que después ustedes hagan otro ejercicio, ¿no es cierto? Con este MUX de aquí, ¿no es cierto? Con este MUX de aquí, yo voy a hacer un 8 en 1, es decir, 8 entradas, 8, una salida, 8 entradas, una salida, ¿ya? Entonces, el ejercicio me dice lo siguiente. Realizar un MUX, ¿no es cierto? Un MUX. Espérense un ratito. Ya. Vamos a ver, ahí se ve un poco mejor. Ya. Entonces el ejercicio me dice lo siguiente. Realizar un MUX 8 en 1 a partir de MUX 4 en 1. Entonces, mi objetivo principal ahorita es realizar un MUX 8 a 1. Un MUX 8 a 1, ¿ya? A partir de estos MUX del 74153. Entonces vamos a realizarlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos otro 74153, que lo voy a poner aquí abajo, ¿cierto? Y otro más, bueno, hasta ahí voy a dejarlo, ¿ya? Entonces voy a poner las 8 entradas. Voy a borrar esto. Delete, delete, delete. ¿Ya? Voy a poner primero las 8 entradas acá arriba. Vamos a borrar esto.
3, 6, 7, 8, ¿ya? Entonces, voy a trabajar solamente con los multiplexores 1. ¿Ya? Vamos a borrar esto, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a poner... Pregunta, ¿cuántos selectores necesito? ¿Cuántos selectores necesito para para seleccionar para seleccionar 8 variables? Es decir, no sé si me explico. Es decir, ¿cuántas entradas, vamos a ponerlo así, cuántas entradas se necesitan, ¿no es cierto? Para que hayan 8 tipos de combinaciones, A, B y C, ¿no es cierto? Necesito 3 entradas para que hayan 8 tipos de combinaciones, ¿sí me explico? Por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ahí tengo 8 tipos de combinaciones, por lo tanto necesito 3 selectores, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿No es cierto? Voy a proceder a conectar eh, A y B, ¿no es cierto? De los dos circuitos voy a proceder a conectar en un solo. Necesito 8, ¿no es cierto? Voy a ponerlos más acá. 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, este A lo voy a conectar aquí. Vamos a esto. Este A lo voy a conectar aquí. Y el B lo voy a conectar acá, ¿ya? Listo. Ahora, este A lo voy a conectar junto con este A de acá. Y este B junto con este B de acá, ¿ya? De esa manera. Ahora, yo aquí tengo dos salidas, ¿no es cierto? Tengo dos salidas. Por lo tanto, necesito que solo haya una salida. Voy a conectar otro multiplexor, ¿no es cierto? Y este multiplexor de aquí lo voy a conectar a esta salida de aquí, ¿no es cierto? Y esta salida de aquí lo voy a conectar a esta salida de aquí. Y aquí, yo voy a conectar solamente voy a conectar el A. ¿Ya? De esta manera. Ahora, voy a poner otra entrada y esa entrada lo que va a hacer es activar los enabled, ¿no? Va a activar los enabled. ¿Ya? Va a activar los enables. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedó esto? Quedó de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner para que no se... esto va a ser... Ya, esto va a ser... Ya, esto va a ser A.
0.25. Vamos a tener un B. Y vamos a tener un C. Que van a ser los selectores, ¿no es cierto? Vamos a ubicarlos. El A va a estar aquí. El B va a estar acá. Y el C va a estar acá. ¿Ya? Aquí van a estar mis entradas. Va a estar I0. Acá va a estar I1. I2. I3. I4. I5. I6. I7. Pues vamos a ubicar esto. Y la I7 acá, ¿ya? Y acá va a estar mi salida, ¿no? En este punto de aquí va a estar mi única salida. Es decir, Z. ¿Ya? Listo. Entonces, mi tabla de verdad va a quedar de la siguiente manera. ¿No es cierto? Yo voy a tener aquí en mi entrada, voy a tener A. Voy a tener A, B y C. Entonces voy a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, perdón, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, ¿no es cierto? Y voy a tener Z en Z. Vamos a ver, Z. Voy a tener, si es 0, 0, 0, ya sé que mi salida va a ser I0, ¿no es cierto? I0. I1, y así va a seguir, ¿no? I2, I3, I4, I5, I6, I7. ¿Ya? Entonces, vamos a comprobar este funcionamiento. Vamos a comprobarlo acá. ¿Ya? Bien, ¿qué hago? Por ejemplo, aquí tengo 0, 0, 0. Tiene que salir I0, ¿no es cierto? Entonces, miren, si salió, si sale I0, ¿no? Vamos, tengo 0, 0, 1. Es decir, C está al revés. Otra vez me equivoqué. Está al revés. Vamos a solamente... Entonces, es C, B, A. ¿Ya? Entonces, si tengo 0, 0, 1, tiene que salirme lo que esté en I1, ¿no? Miren, todo lo que está en I1 sale. ¿Ya? La siguiente, si tengo 0, 1, 0, ¿no es cierto? Vamos a ver, 0, 1, 0, tiene que salirme lo que está en I2. Miren, lo que hay en I2, ¿no? Si salió lo que hay en I2, ¿no es cierto? Si tengo 0, 1, 1, lo que está en I3. 0, 1, 1, lo que está en I3. Ya, si salió, ¿no es cierto? Y voy a ir comprobando
el 1, 0, 0, ¿no es cierto? Tiene que salir lo que está en I4. Si salió lo que está en I4. Si tengo, ¿dónde está? 1, 0, 1, 1, 0, 1, lo que está en I5, ¿no es cierto? De ahí viene 1, 1, 0, 1, 1, 0, lo que está en I6, ¿ya? Y 1, 1, 1, lo que está en I7, ¿ya? Así es la manera en la que se puede fusionar varios MOOCs para que puedan trabajar o puedan hacer más entradas y una sola salida, ¿ya? Recuerden una cosa, los MOOCs, ¿no es cierto? Los MOOCs son varias entradas o n número de entradas, pero una sola salida, ¿ya? Ahora, si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Bien, rápidamente, vamos acá. Les voy a explicar rápidamente lo contrario a los MOOCs. Lo contrario a los MOOCs son los demoocs, es decir, los demultiplexores, ¿no es cierto? Los demoocs o demultiplexores, ¿no es cierto? Es lo contrario a los MOOCs, los demoocs. Entonces, los demoocs son demultiplexores, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que igual es un circuito combinacional para manejo de datos, ¿no es cierto? Manejo de datos digitales, contrario a los multiplexores. ¿Qué quiere decir? Que tiene una sola entrada, ¿no es cierto? Tiene una sola entrada, pero tiene n número de salidas, ¿ya? N número de salidas. Y lo voy a explicar rápidamente, ¿no es cierto? En un demux, vamos a realizar un demux 1 a 4. Es demux. Un demux de 1 a 4. Un demux de 1 a 4, ¿ya? Un demux de 1 a 4 se quedaría de la siguiente manera. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Tengo una sola entrada, ¿no es cierto? La entrada va a estar aquí, ¿ya? Pero tengo 4 salidas. Entonces tengo una salida, tengo 2 salidas, tengo 3 salidas y tengo 4 salidas, ¿ya? 4 salidas. Entonces, mi entrada va a ser representada con I, ¿no es cierto? I, y mis salidas van a ser representadas con o 0, o 1, o 2, o 3. ¿Ya? O 3. Inge, disculpe, no se visualiza nada en la pantalla, no sé si en la mía sea o sea en Sí, todo. no, no se mira nada. Ya, ahí está. Sí, que no se ve nada. Ya. Entonces, este es un Demux 1-4, ¿no? Entonces tengo una entrada y 4 salidas. Ahora, yo aquí voy a tener 2 selectores, ¿no? 2 selectores. A esta vez ya no les voy a llamar AB, voy a llamarles selectores. O bueno, pongámosle AB, ¿ya? AB. Pero AB son selectores, ¿no? Igual que el anterior. Entonces, ¿cómo va a quedar mi tabla de verdad? Mi tabla de verdad va a quedar AB, AB y mis salidas, ¿no es cierto? O 0, o 1, o 2, o 3, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto de acuerdo a mis selectores.
Entonces, las posibles combinaciones de entrada son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Cuando tengo 0, 0, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo 0, 0, quiere decir, que mi entrada va a salir por 0, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que aquí voy a tener mi entrada y mientras tanto que en las demás voy a tener 0. ¿Ya? Cuando tengo 0, 1, ¿no es cierto? 0, 1 quiere decir que aquí, que en este caso, aquí voy a tener mi salida, ¿no es cierto? Mi salida va a salir por O1 y las demás, perdón, O1 y las demás van a tener 0. ¿Ya? Cuando tengo 1, 0 quiere decir que mi salida va a estar en O2, ¿no es cierto? Es decir, aquí. Y los demás van a tener 0. ¿Ya? Y de la misma manera, la última es que va a salir en O3, ¿no es cierto? Y lo demás va a estar en 0. ¿Ya? Así funciona un demultiplexor. Es lo contrario a un multiplexor. Estos son circuitos, bloques funcionales para manejo de datos. ¿Ya? Con esto vamos a terminar el semestre. Ustedes van a hacer un pequeño deber para la siguiente semana como preparación para el examen, ¿no es cierto? Van a implementar un multiplexor, un MUX, van a implementar un MUX, ¿no es cierto? De 32 entradas y una salida. MUX de 32 entradas y una salida a partir de MUX, ¿no es cierto? A partir de los MUX 4 a 1, es decir, a partir de los integrados 74, 153. ¿Ya? Estos son MUX. Estos 74, 153 son MUX 4 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les explico rápidamente. Tienen que seguir el mismo, ¿cómo se llama? El mismo razonamiento que lo seguimos acá, ¿no es cierto? Exactamente el mismo, pero tienen que ir aumentando más bloquecitos hasta que les dé 32 entradas acá y solamente una salida, ¿ya? Bien, con esto terminamos clases, terminamos el semestre. Solo me queda decirles que por favor estudien,